Bienvenidos, hoy les mostraremos el proyecto final de cálculo. En el transcurso de este proyecto veremos conceptos fundamentales y aplicaciones prácticas para la vida real. A continuación les indicaré los colaboradores del proyecto. En este caso colaboró Alicia Grijalva, Daniel Miranda y Marvin Pérez. Como parte de la introducción, en el cálculo de las funciones de variables implica usar derivadas parciales y buscar máximos y mínimos. Las derivadas parciales nos ayudan a medir el cambio de variables en funciones complicadas. La búsqueda de máximos y mínimos se enfoca en encontrar los valores más altos y los bajos en funciones con con varias variables. Estos conceptos son útiles en muchos campos como data science, estadística y sistemas de cómputo para analizar y mejorar algunos sistemas. Como parte de los objetivos está utilizar las derivadas parciales implícitas para encontrar variaciones entre variables en ecuaciones implícitas y resolver problemas de intersección y tangencia. Optimizar funciones en múltiples dimensiones y determinar extremos locales y globales. Encontrar variaciones entre variables y aplicar las funciones a problemas de intersección en sistemas no lineales. Identificar puntos críticos. Como parte de la derivación parcial implícita, aquí tenemos a continuación las fórmulas que utilizamos para los siguientes ejemplos. En este caso podemos ver aplicados ejemplos que se pueden realizar o aplicar a funciones o necesidades que encontremos en el camino o en el transcurso de nuestras profesiones en la vida real. Teorema del valor extremo. El teorema del valor extremo es un resultado fundamental en cálculo que establece que una función continua en un intervalo cerrado y acotado, alcanzará sus valores máximos y mínimos en el intervalo. El teorema del valor extremo se aplica en funciones continuas, lo que significa que no deben tener discontinuidades o saltos de intervalos de A y B. Los valores C y D pueden no ser únicos, es decir, pueden haber varios puntos donde se alcanza el máximo y los mínimos. Por el al menos uno debe existir. El intervalo A y B deben ser cerrados y acotados. Eso significa que incluye sus puntos extremos A y B y no se extienden hacia el infinito. El teorema es útil para determinar los máximos y mínimos locales y globales de una función en un intervalo específico. Estos son uno de los ejemplos y su respectiva gráfica. El criterio de la segunda derivada nos ayuda a saber si los puntos críticos donde la primera derivada es cero son máximos o mínimos. También nos dice algo sobre la forma de la función cerca de estos puntos. Si la derivación se anula, estos puntos podrían ser puntos de inflexión donde la curva de la función cambia.
En este caso también mostramos ejemplos en donde determinamos las funciones cerca de los puntos. En la gráfica podemos observarlos y en la aplicación podemos determinarlo a nivel de ejemplos, cómo fue el cálculo de los puntos para encontrar los puntos máximos y los mínimos. Ese es el ejemplo 2. Capas cilíndricas. Si una región del plano se hace girar alrededor de un eje paralelo al eje, de tal forma que se genera un sólido de revolución que tiene como diferenciales de volumen capas cilíndricas con su eje en el eje de revolución. Entonces el volumen del sólido está dado por donde es el radio de la capa cilíndrica en términos de las variables de integración y en la altura de la capa cilíndrica expresada en términos de la variable de integración. Estos son uno de los ejemplos con sus respectivas gráficas del eje de revolución. En conclusión, Cálculo 2 nos permite adentrarnos en un fascinante mundo matemático en lo que exploramos la búsqueda de los puntos más altos y más bajos de una función. Comprendemos cómo estas técnicas nos ayudan a encontrar valores críticos y determinar si un punto es un máximo o un mínimo. Y además aplicamos estos conceptos en situaciones tridimensionales al estudiar sólidos de revolución. Estas herramientas no solo tienen aplicaciones en matemáticas, sino que se extienden a campos como la física, la economía y la ingeniería, lo que demuestra su relevancia en la resolución de problemas en el mundo real.